Aló, buenas tardes. ¿Se me oye? Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Tengo buen audio? Muy bien, muchísimas gracias, Israel. Buenas noches. Perfecto. Muy buenas noches con todos. En principio, agradecer la gentil invitación de CIBLEX, así como de la Universidad Internacional del Ecuador para participar de este evento. Estamos más que agradecidos con la invitación y es para nosotros un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes algunas de las perspectivas que manejamos nosotros en el país sobre la prisión preventiva. Eh, Más aún en tiempos como los que nos encontramos, en el cual son aquellas personas privadas de libertad las que se encuentran padeciendo en gran medida los mayores efectos, ¿no? Son las personas que se encuentran más expuestas. Es más, nosotros en el Perú hoy por hoy tenemos un gran debate con respecto a este tema, en tanto que se viene cuestionando sobre la posibilidad de encontrar salidas que puedan implementar medidas que han sido requeridas durante mucho tiempo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, ¿no? Para ello, primero vamos a hablar un poco sobre cuál es el contexto o contextualizar un poco la prisión preventiva en el Perú. Nosotros tenemos un esquema, o tenemos un código procesal penal que data del año 2004, que ha sido implementado de manera progresiva y probablemente a diferencia de lo que pasa con algunos países vecinos como lo es el Ecuador, México y demás, nosotros escogimos un proceso de implementación gradual. Es por esa razón que el nuevo código procesal penal
se haya implementado, no a su totalidad, sino más bien de manera todavía parcial. ¿Cómo así? Nosotros nos dividimos en una serie de regiones, una serie de departamentos, y esto se ha ido implementando en razón a un criterio territorial bajo determinadas instrucciones territoriales que hemos denominado distritos judiciales. Y entonces, en razón a ello, manejamos cerca de 27 distritos judiciales. De los 27 a la fecha tenemos implementados casi el 90-95%. Nos faltan implementar dos distritos judiciales que son probablemente los que tienen mayor población, pero eso nos ha traído además un problema adicional. Muchas gracias, un gusto, Marrufo. Para mí es todo un gusto poder compartir con ustedes. Entonces, eh, ¿cuál es el problema que ha traído este proceso de implementación de manera gradual o progresiva por esto judicial? Ha traído como inconveniente que en principio tengamos tres tipos de legislaciones, o en todo caso, tenemos de manera vigente en distintos territoriales, en algunos casos, si en situaciones límites, vamos a encontrar que rigen dos tipos de códigos, por decirlo así. Tenemos el nuevo modelo y el antiguo modelo. Entonces, hay un delito, una misma persona que comete un delito en la zona sur del país, será juzgada y procesada bajo el modelo del nuevo Código Procesal Penal, y alguien que está en el norte, más bien, va a estar, o mejor dicho, que esté en el centro de Lima, va a estar vinculada con el Código de Procedimientos, bajo un sistema inquisitivo, ya sea bajo un proceso ordinario o un proceso sumario, o algunas diferencias, ¿no? Anoche teníamos una conferencia, teníamos una reunión con algunos colegas abogados a nivel nacional, y dentro de lo que conversábamos un poco era la dificultad que resultaba para nosotros mismos a veces adecuarnos a las diferencias de procedimientos entre uno y otro, porque claro, si es que yo litigo regularmente con un nuevo modelo, tengo algunas prácticas y viceversa, cuando estoy en el código de procedimientos. Una vez que tenemos un poco comprendido cuál es el contexto en el cual nos desarrollamos nosotros, podemos hacer referencia a que nosotros vamos a encontrar que las restricciones a los derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad, tienen que fundarse necesariamente bajo un principio que es el principio que solamente puede ser limitado en razón a que exista un flagrante delito o que exista, en todo caso, una orden judicial. Para eso, el artículo 7 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal señala que aquellas medidas que limitan derechos fundamentales se imponen mediante resolución motivada. Eso significa que hay una resolución. ¿Quién la debe emitir esta resolución? El Poder Judicial. Esta orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza de la medida y el derecho objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. Este título preliminar, esta norma contenida o esta disposición contenida en el título preliminar del Código Procesal Penal peruano, lo que va a hacer va a darnos la primera pauta. Aquí tenemos con regularidad una diversidad de colegas procesalistas, y el enfoque que suele darse a la prisión preventiva suele ser un enfoque estrictamente de naturaleza penal o estrictamente de naturaleza procesal penal, pero se pierde de vista un poco que la perspectiva o la corriente predominante en nuestro país hoy por hoy se viene acotando mucho con el neoconstitucionalismo. Y es que este neoconstitucionalismo va a comenzar a establecer un carácter o un contenido a las disposiciones que antes se interpretaban con la mera práctica judicial, o que en todo caso se venían respaldadas con la mera emisión de leyes. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a situaciones en las cuales vamos a requerir un conocimiento previo, como es el neoconstitucionalismo, para la aplicación de las normas procesales, requerimos un antecedente, requerimos en todo caso manejar justamente requerimos tomar información o un análisis previo a cuál va a ser el criterio a utilizar. Muchos colegas buscan con regularidad encontrar la fórmula mágica, la lámpara de Aladino, por decirlo así, que me pueda saber con determinación y con cierto grado de certeza cuando nos encontramos frente a un supuesto en el cual, sin lugar a ninguna duda, correspondiera a la aplicación de la medida de prisión preventiva. Obviamente, y cuando no correspondería a una aplicación de la medida de prisión preventiva. Es más, aquí hay una amplia discusión, se han emitido una serie de sentencias, es más, es de reciente data, ¿no? Un acuerdo plenario, que es un acuerdo de el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, que ha establecido, digamos que el año pasado, en el mes de diciembre, emitieron un acuerdo plenario sobre los alcances de la prisión preventiva.
Fue un acuerdo plenario muy discutido porque además se dio un contexto en el que el país se encontraba debatiendo sobre una medida de prisión preventiva, valga la redundancia, con respecto a una política que venía viendo muy cuestionada o que genera muchas situaciones conflictivas porque digamos que divide mucho a la población entre si debiera o no estar privada de su libertad. En razón a ello es que coincidentemente la Corte Suprema programó la creación, o en todo caso la dación de este acuerdo plenario, que iba a ser justamente un análisis respecto a la prisión preventiva y iba a tratar de establecer algunos parámetros especiales para poder definir en qué supuestos correspondía la prisión preventiva. En razón a este acuerdo plenario, se emite en efecto en el mes de diciembre. Sin embargo, muchos de los colegas cuestionaban la naturaleza del acuerdo plenario y en algunos casos, sin lugar a dudas, es válido la crítica, pero lo que no se ha tomado en cuenta es que lo que es el acuerdo plenario es dejar en clara evidencia que hoy por hoy los jueces peruanos ya se encuentran aplicando una textura o una interpretación bajo la lectura del neoconstitucionalismo. Porque lo que en líneas más o menos va a decir el acuerdo plenario, en poco más de 90 páginas, va a terminar diciendo de que en principio no se puede hacer una tabla, una fórmula mágica que me diga cuándo hay prisión preventiva y cuándo no, y tampoco se puede hacer una fórmula para todos los casos en general, sino que más bien hay que evaluar cada caso en particular. Pero lo que sí va a hacer es dar algunos elementos importantes que ya estaban contenidos en el título preliminar. Yo les decía a ustedes que el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal peruano establece que para poder determinar la aplicación de una medida de limitación de derechos fundamentales, como es la medida coercitiva de prisión preventiva, requerimos necesariamente dos cosas: evaluar la naturaleza de la medida, en este caso ver cuáles son las condiciones de una medida de prisión preventiva y ver cuál es el derecho objeto de limitación, ¿no es cierto? Si es que hay alguna relación entre lo que yo pretendo cautelar versus el efecto que voy a generar. El hecho de la afectación social que va a padecer la persona privada de su libertad versus la finalidad de la medida, evitar que esta persona se escape del país o evitar que esta persona vaya a entorpecerme la investigación, ¿no es cierto? Esto aún toma mayor énfasis en situaciones como las en que nos encontramos, donde muchos de nosotros nos encontramos en una situación de cuarentena, impedido de salir, impedido de transportarte, con aeropuertos cerrados, etcétera, ¿no? Es más, nosotros tenemos una peculiaridad aquí en el país, puesto que hace unas semanas se decidió cerrar los penales, los establecimientos penitenciarios, y se estableció además que nosotros íbamos a estar impedidos de poder, por decirlo así, enviar a las personas privadas de libertad a estos establecimientos penitenciarios. Y entonces la pregunta es, ¿y qué sucede con el sistema de justicia penal? ¿Es acaso que el sistema de justicia penal también ingresa en cuarentena? Y no, en realidad la preocupación de la cuarentena hizo probablemente perder un poco de vista sobre que también se iba a exponer o se iba a poner en riesgo a aquellas personas que como consecuencia de una orden judicial podrían terminar privadas de libertad. Porque lo que sucedió como consecuencia de esta iniciativa de cerrar los penales fue que las personas privadas de libertad fueran incorporadas en pequeñas cárceles de espacios muy pequeños, estamos hablando de 4x4 o 6x6 metros, y en estos espacios muy pequeños iban a ser recluidas hasta que pase la cuarentena. Situación que, como ustedes imaginarán, generó un contagio en alguna de estas cárceles pequeñas, y al darse este contagio generó la inmediata salida que el Instituto Nacional Penitenciario, que es el órgano rector encargado de la administración del sistema penitenciario público, porque solo manejamos un sistema penitenciario público, decida que se aperture un antiguo establecimiento penitenciario que ya había sido cerrado y que se encontraba vacío, puesto que esto iba a ser vendido al público, para que nuevamente se pueda retomar y se pueda utilizar como un espacio de reclusión de cuarentena, de medida que las personas privadas de libertad puedan ser sometidas a cuarentena en este establecimiento penitenciario. Pero bueno, regresando un poco al tema que nos convoca, este artículo 6 ya nos venía estableciendo a nosotros cuál iba a ser, en todo caso, los principios a utilizar. Entonces, frente a ello, nosotros íbamos a encontrar que vamos a fundar las medidas coercitivas de prisión preventiva, entre otros, pero en especial la prisión preventiva, que es de nuestro interés, va a estar invocándose dos tipos de principios: el principio de proporcionalidad como el principio de razonabilidad. El principio de proporcionalidad nos va a exigir, nos va a obligar a determinar tres subprincipios, que son justamente el principio de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad, que vamos a darlo al detalle más adelante, y además de eso, el principio de razonabilidad, que está vinculado a los parámetros que nos establece la Constitución política versus la causa y motivo suficiente.
¿Ok? Por supuesto, vamos a hacer referencia a este documento, a este cuadernillo sobre personas privadas de libertad. Es importante este cuadernillo al que hace referencia Michelle, porque este cuadernillo, en efecto, es un cuadernillo emitido, bueno, por lo menos al que pretendo hacer referencia yo, es un cuadernillo que justo yo tengo aquí a la mano. Hay dos cuadernillos. Hay un cuadernillo que hace observaciones sobre el uso y abuso de la medida de prisión preventiva y establece, en el caso peruano por lo menos, ya hace un severo jalón de orejas al Estado peruano a fin de que se establezcan medidas que permitan acotar el plazo de la prisión preventiva. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante, como bien señala Michelle, hablar un poco de este cuadernillo porque, entre otras medidas, o por lo menos para ponerlos en autos un poco cuál es el problema de la prisión preventiva en el Perú, uno de los tantos problemas que tenemos es el plazo. A diferencia de lo que sucede con otros ordenamientos, el Perú es uno de los que tiene un plazo mucho más extendido con respecto a la prisión preventiva, que puede alcanzar en muchos casos hasta los 4 años de prisión preventiva. Entonces, sin lugar a dudas, esto va a generar o puede generar una serie de perjuicios y arbitrariedades respecto a personas privadas de libertad sin condena. Una vez que ya hemos determinado cuál es el criterio que estamos utilizando nosotros con respecto a las medidas de coerción procesal, vamos a encontrar que en el Perú el fundamento constitucional, porque el enfoque que estamos pretendiendo nosotros es un enfoque neoconstitucional, y parte del criterio del neoconstitucionalismo es que todas las disposiciones de carácter infraconstitucional tienen que tener como sustento para tener validez una disposición de carácter constitucional. Lo contrario, la vacía de contenido y la convierte automáticamente en inconstitucional. Entonces, en esa misma lógica o bajo esa estructura argumentativa, partimos de la premisa que el artículo 24 de la Constitución me establece, de un lado, que todos tenemos derecho a la libertad y seguridad personal, con lo cual yo tengo garantizado mi derecho a la libertad. Por otro lado, también establecemos que el artículo 139 establece una serie de garantías que me van a decir, en todo caso, van a establecer una serie de garantías cuya principal medida, o mejor dicho, o cuyo fundamento esencial va a ser el derecho del Estado a generar la punibilidad de aquellas personas que delinquen. Y en efecto, no solamente en el Ecuador, nosotros tenemos que, además de el Ecuador, en el Perú también es una de las medidas que aparentemente se aplica con mayor recurrencia. ¿Ok? Entonces, en ese mismo sentido, retomando un poco lo que veníamos señalando, una vez que hemos delimitado estos fundamentos constitucionales, tenemos nosotros que, además del artículo 6, vamos a encontrar que el artículo 253.2 del nuevo código reitera nuevamente lo mismo que señalábamos hace un momento, ¿no es cierto? Que aquellas medidas que limitan derechos fundamentales se imponen mediante resolución motivada. Eso me exige una motivación especial. Entonces, para eso, el acuerdo plenario al que hacíamos referencia hace un momento, el 01-2019, va a establecerme como pautas que toda medida vinculada con la privación de la libertad a través de un requerimiento de prisión preventiva que es declarado fundado en su oportunidad por el Poder Judicial, me exige una motivación cualificada. Y entonces, ¿qué cosa entendemos por una motivación cualificada? Nosotros lo que no hemos hecho, o lo que no se ha hecho, o se ha hecho muy poco en nuestro país, es cuestionar un poco los niveles de motivación exigidos a las resoluciones judiciales. Y es que una motivación cualificada no va a ser que, por ejemplo, esta medida resulta ser la más idónea porque no existe otra medida que me garantice el objetivo que yo espero. Ese tipo de argumentos utilizados de manera reiterativa por los órganos jurisdiccionales no implica, o mejor dicho, no evidencia una motivación cualificada como lo exige la Corte Suprema y lo exigió la propia Corte Interamericana de Derecho Perú. ¿Ok? Entonces, en razón a ello, nosotros vamos a hablar que un punto es la resolución motivada. En segundo lugar, debe sustentarse en suficientes elementos de convicción. Y es que ahí viene justamente aquel grado de discrecionalidad que puede tener el magistrado y que puede determinarme la vinculación o no con el hecho. Para ello, lo que ha hecho la Corte Suprema es establecer una serie de criterios que me permitan identificar o aproximarme a cuando me encuentro frente a un supuesto de suficientes elementos de convicción. Y vamos a ver por eso que la Corte Suprema va a definir más adelante qué entendemos por elemento de convicción. Nuevamente atendiendo a la naturaleza y a la finalidad de la medida, ¿no es cierto? Ahora, frente a ello, vamos a encontrar nosotros que tenemos una gama de medidas. Por esa razón es que debe tomarse en cuenta que la prisión preventiva en general debe ser
utilizada o debe ser impuesta en la medida que no exista otra medida menos gravosa. Nosotros hemos encontrado y tenemos, por lo menos en el Perú, una serie de medidas como son, por ejemplo, el embargo, el desalojo preventivo, la pensión anticipada, la detención preliminar judicial, la comparecencia con restricciones, la internación preventiva, etcétera. Tenemos una variedad de medidas que se pueden ir aplicando de manera paulatina en la medida que se pueda no alcanzar o se espere no alcanzar la medida de prisión preventiva. Es por esa razón que es sumamente importante que tratemos nosotros siempre de buscar garantizar otras medidas. Ahora, yo mencionaba que para poder entender un poco la prisión preventiva, o en todo caso, para poder buscarle una solución a la inadecuada o al uso excesivo de la prisión preventiva, nosotros debemos requerir, y es más, estoy trabajando una investigación en paralelo sobre el estándar de sospecha a partir desde la cosmovisión del neofuncionalismo, y es que debemos entender un poco cómo funciona la argumentación jurídica. Si estamos diciendo que la prisión preventiva me exige una motivación cualificada, entonces tengo que aprender un poco sobre qué cosa es la motivación. Y la motivación va a ir de la mano con la argumentación, porque la argumentación jurídica va a ser justamente aquellas herramientas que me van a permitir encontrar la mejor motivación o en todo caso los mejores argumentos para responder. ¿Qué cosa va a ser la motivación? Los argumentos que yo utilizo para tomar una decisión. Y entonces deberé tener unos argumentos tan contundentes que no pudieran ser cuestionados por el colectivo social, o en todo caso por la comunidad jurídica, o en todo caso tener un cierto soporte social con respecto a la imposición de la medida. Y es por eso que la motivación tendría que ser tan suficiente, y es en razón a lo cual vamos a revisar nosotros algunos puntos importantes sobre la motivación. ¿Ok? Nosotros, cuando aterrizamos en esta lógica del neoconstitucionalismo, vamos a trabajar bajo la tesis de los derechos o la tesis de la respuesta correcta de la decisión judicial de Ronald Dworkin. El profesor Dworkin va a establecer una multiplicidad, va a establecer que la argumentación jurídica lo que busca es encontrar una respuesta correcta. Para él, un conflicto de naturaleza jurídica va a tener siempre el inconveniente que nos podemos encontrar en dos supuestos, los que él ya conoce o él denomina como los casos fáciles o los casos difíciles. Dice, en el caso o en el supuesto de los casos fáciles, la respuesta al problema jurídico siempre será la subsunción, la aplicación de una disposición al caso en concreto. Si tenemos un caso probablemente en flagrancia, en el cual hay una persona que ha hurtado un celular y se le encuentra justo en el momento que se encuentra retirando el celular, no habrá lugar a mayor discusión que la determinación de la pena. Sin embargo, también el profesor Dworkin va a hacer referencia a que existen otras medidas o otros casos, llamados casos difíciles, donde nos podemos encontrar frente a dos supuestos. Y nos va a decir, tenemos en primer lugar, podríamos estar frente a un supuesto de laguna normativa, quiere decir que no existe una norma o una disposición para resolver este caso, o en todo caso encontramos un conflicto entre dos principios que colisionan y no sabemos cuál puede ser mayor que otro. Esta colisión de principios justamente va a ser el caso de la prisión preventiva. Otro caso difícil va a ser seguramente los casos vinculados con eutanasia, aborto y demás, donde por un lado tengo el derecho a la libertad y el derecho a la vida y pongo en discusión estos derechos y sobre ello debo tomar o debo dar argumentos para fundamentar cuál derecho resulta más valioso. Lo propio pasa con la prisión preventiva. Es por esa razón que estamos haciendo referencia a esta tesis única o tesis de la respuesta correcta del profesor Dworkin. Y entonces, en esta misma lógica, él va a decir que esta tesis de los derechos parte de la premisa que todo proceso exige que haya un juez que tome una decisión, la cual siempre va a ser una decisión arbitraria. Es por esa razón que se dice que el sistema de administración de justicia tiene naturaleza contramayoritaria, porque no resuelve con respecto a lo que diga la mayoría, sino que más bien debe resolver en razón a conciencia. Y entonces, además de esto, el profesor Dworkin dirá que existe un derecho que vencer y es el juez quien debe corresponder a quien vencer, porque claro, no se olviden que en todo proceso judicial, en especial en el proceso penal, tenemos un vencedor y un vencido, ¿no es cierto? De un lado, el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, y de otro lado, la defensa. Sobre ello es que el juez tendrá que tomar una decisión y ver cuál de ellos vence. Exacto, en efecto, esto es transversal. Esta tesis de la argumentación jurídica sobre el profesor Dworkin es una tesis europea que está muy arraigada, tanto en el Perú y entiendo yo que en diversos países como en Bolivia, Ecuador, México, entre otros. ¿Ok? Y entonces,
nos va a decir que el derecho va a existir aunque no haya norma, porque claro, nosotros tenemos en la Constitución, por ejemplo, una disposición que dice que el juez no puede dejar de administrar justicia por defecto o vacío normativo. Quiere decir que cuando hay un vacío o un defecto de la norma, el juez lo que tiene que hacer es crear una norma. Y es aquí donde viene la disquisición entre disposición y norma. Entonces, Dworkin va a decirnos también que las disposiciones son aquellas enunciaciones redactadas en los textos normativos, ¿cierto? Si yo tengo referencia a mi Código Procesal Penal, cada artículo que tengo contenido en mi Código Procesal Penal es una disposición. Y la norma será más bien la interpretación que yo haga con respecto a esa disposición. Y entonces es por esa razón que el profesor Dworkin nos dice, el derecho existe aunque no haya norma. Porque claro, la norma se va a dar cuando yo dé la respuesta al conflicto. Y entonces nos va a decir, bueno, pues en estos casos difíciles a los que hacíamos referencia, en los cuales tenemos una colisión de principios, ¿cómo debo resolverlo? Y es que dice que en estos casos difíciles yo tengo que utilizar principios. Y entiendo que los principios van a poder definirse como aquellas máximas de optimización. En efecto, exactamente aquí estamos hablando del famoso activismo judicial. Y entonces, cuando nosotros hablamos de principios, vamos a hacer referencia a que los principios no son otra cosa que las máximas de optimización. Cuando hablamos de máximas de optimización, hacen referencia a que justamente estos pueden ser no blanco ni negro, sino más bien toda una paleta de matices que van de blanco a negro. Entonces pueden ser ejecutados en mayor o en menor medida. En esa razón, yo puedo decir que puedo dar derecho a la libertad, pero también lo puedo restringir. Entonces quiere decir que si nosotros trasladamos esta paleta de matices al derecho a la libertad, nosotros vamos a encontrar que probablemente el derecho a la libertad totalmente podría ser un blanco y la restricción total de la libertad sería un negro. Y entonces lo que me está diciendo Dworkin es que yo tengo toda esta paleta de matices y según los argumentos que yo utilice los puedo ubicar en cualquier espacio de esta paleta. Es por esa razón que va a terminar diciéndome que los objetivos sociales y políticos se subordinan a los principios. Entonces, hay objetivos sociales como por ejemplo la persecución penal o de políticas públicas, ¿no es cierto? Hoy por hoy, por ejemplo, en el país es importante garantizar los alimentos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como son los menores de edad, ¿no es cierto? Pero sin embargo es una política pública que estas personas que no cumplen con las obligaciones alimenticias puedan ser juzgadas en un proceso penal y puedan ser privadas de libertad. Pero cuando nos encontramos en una situación como la que nos encontramos en este momento, en el que existe una cuarentena general y que más bien las personas privadas de libertad pueden ponerse en riesgo, entonces debemos dar políticas públicas que me permitan dar salida y solución a este conflicto. Y eso es parte de las políticas públicas. ¿Ok? Entonces, en esa misma lógica, en esta paleta de colores, estos mandatos de optimización a los que hacemos referencia, del principio de, en todo caso, con respecto a la prisión preventiva o en todo caso a la libertad, vamos a encontrar que cuando el juez aplique estos principios, va a garantizarme derechos. Y entonces ahí viene la lógica de los derechos fundamentales. ¿Qué cosas son los derechos fundamentales? Y es que los derechos fundamentales no son o no son ejecutables en sí mismos, vienen a ser más bien máximas de optimización, o mejor dicho, van a ser principios. Ergo, van a ser máximas de optimización. Entonces, derechos fundamentales son principios y los principios son máximas de optimización. Puesto claro, porque justamente por esa razón tenemos que los derechos fundamentales o ningún derecho fundamental viene a ser irrestricto, ilimitado, sino que más bien todo derecho fundamental puede ser limitado si es que se afecta a otro derecho fundamental. Nosotros aquí en el Perú tenemos un caso muy emblemático llamado el caso de la calle de las pizzas, donde probablemente sea el primer antecedente de esta lógica neoconstitucionalismo. Va vinculado con el principio de la ponderación, Michel. Sobre eso justo vamos a conversar un poco más adelante. ¿Y qué sucede en este caso? Teníamos nosotros una avenida donde había una diversidad de discotecas, bares y lugares de diversión que funcionaba sin mayor regulación de horario, con las regulaciones sanitarias, de seguridad y demás, pero no con una regulación de horario. Entonces, la gente que vivía, o la población aledaña a este espacio, sentía que tenían dos problemas. Uno, no podían descansar, puesto que en altas horas de la noche, 3 4 de la mañana, había mucha bulla,
y además de haber mucha bulla, se producían conflictos entre las personas que salían de estos espacios. ¿Ok? Entonces, estas personas que salían de estos espacios generaban violencia, porque, como ustedes sabrán, hay una diversidad de estudios que dicen que en la medida que la persona tiene mayor espacio de tiempo para el consumo de alcohol, esto necesariamente va a generar una serie de conflictos. ¿Ok? Entonces, en esa lógica se estableció que se plantee, a partir del órgano municipal, una restricción respecto a la atención del horario. Y entonces, en efecto, la municipal dijo, señores, ustedes, dueños de discotecas, bares y demás de esta calle, a partir de la fecha van a restringir su horario de atención solamente hasta las 2 de la mañana. ¿Ok? Y entonces, en esta lógica de trabajar solamente hasta las 2 de la mañana, se estableció que los empresarios o los dueños de estos negocios plantearon una acción de amparo. Dijeron, señores jueces, yo entiendo que estas personas puedan descansar, pero también deben comprender que yo como empresario necesito trabajar y además de esto yo tengo derecho a hacer empresa y cuando yo constituí esta empresa no tenía ninguna limitación, tenía una proyección de ingresos y esa es la lógica de hacer negocio. Estamos en un estado, en una sociedad de libre mercado y no debería tener mayor restricción. Asimismo, de parte mía, yo garantizo la planilla de una serie de trabajadores que a partir de la reducción de tiempos voy a tener que despedir, por lo cual no solamente van a afectar mi derecho a la libertad de empresa, sino que además van a afectar el derecho a que mis trabajadores puedan tener o garantizar ese derecho al trabajo. Del otro lado estaban los vecinos que decían, bueno señores, nosotros somos la municipalidad, representamos a los vecinos y por ende queremos garantizar también la salud de los vecinos. En concreto, teníamos una lucha entre el derecho a la libertad de empresa, la libertad del trabajo, versus el derecho a la tranquilidad pública. Y entonces, si yo les pregunto en abstracto cuál derecho es más importante, no podríamos determinar cuál es el derecho más importante. Sin embargo, al caso concreto sí podríamos aterrizarlo. Y es allí donde empezamos ya a utilizar las otras herramientas de esta lógica de la tesis de derechos planteada por el profesor Dworkin. ¿No es cierto? Y entonces él nos va a plantear 4 elementos para poder responder o 4 fórmulas que de manera individual podemos utilizarla para resolver un conflicto de esta manera. Ojo, no perder de vista que este ejemplo o esta estructura argumentativa es la misma que vamos a terminar aplicando al proceso para la determinación de la prisión preventiva. Y entonces él nos dice, señores, el primero es que vamos a tener que partir de la premisa de una pretensión de corrección, que es entendida como una exigencia racional mediante el cual delimitamos qué cosa o qué finalidad se busca nuestra cultura jurídica. ¿No es cierto? Entonces, esto no es otra cosa, esta pretensión de corrección no es otra cosa que el criterio personal que debe tener el magistrado. El profesor Jorge Malenseña, profesor brasileño, tiene un artículo muy interesante que se los recomiendo, que se llama ¿Las malas personas pueden ser buenos jueces? Y es un artículo que estructura un poco a partir de estas luces del neoconstitucionalismo, si es que él podría llegar a ser una mala persona, podría ser un buen juez. Y es que él dice, si nosotros partimos de los casos estrictamente fáciles o sencillos, una mala persona podría ser un buen juez. Porque en aquellos casos solamente podemos aplicar la subsunción. Sin embargo, para aquellos casos difíciles se requiere partir de la premisa justamente de aquella pretensión de corrección, de aquella exigencia racional respecto a la cual se va a delimitar la cultura jurídica que tenga el operador jurídico. Y entonces allí es donde va a generar este problema, porque siendo una mala persona no va a saber, o mejor dicho, no va a poder determinar una solución acorde a esta cultura jurídica. Y entonces es el primer elemento. El segundo elemento que nos va a presentar el profesor, ya no Dworkin, sino el profesor Alexis, que está vinculado con la tesis del profesor Dworkin, es la teoría procedimental. Y nos va a decir, bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento que debo aplicar para resolver un conflicto de este tipo? Ojo, reitero nuevamente, este procedimiento que está descrito bajo la teoría de la argumentación es aquel procedimiento que nosotros consideramos debe trasladarse para la determinación de la prisión preventiva. ¿Ok? Entonces, en esta lógica, vamos a partir que hay reglas. Nuestra primera regla, la regla del discurso práctico general. ¿Cuáles son las reglas del discurso práctico general? Nos insultamos, tenemos el mismo tiempo,
tus posturas son tan iguales como las mías, cuando uno habla, el otro calla, etcétera. Reglas del discurso práctico general. Se trasladan para resolver un conflicto jurídico. Posteriormente pasamos a las reglas del discurso jurídico. ¿Cuál es la principal regla del discurso jurídico? Las reglas de la lógica jurídica, ¿no es cierto? Entonces no puede haber contradicciones, o mejor dicho, tendría que haber una secuencia lógica, tiene que haber un antecedente, un consecuente y una conclusión, respetando esta arquitectura lógica para poder determinar. Y finalmente entramos a la fórmula del peso, que va a ser cuando exista una colisión de principios como los que estamos haciendo referencia, que es lo que sucede con regularidad en el caso de la prisión preventiva, donde tenemos a un inocente, porque todavía no hay una resolución judicial que me permita inferir que es culpable, versus aquella imputación fiscal en el cual se pone en duda esa inocencia, pero respecto a la cual todavía no hay un criterio de culpabilidad, pero que sin embargo, si es que no se diera esta medida, podría quizá poner en riesgo el cumplimiento de la sentencia, de la condena, o en su defecto la posibilidad que esta persona termine huyendo del país y no puede ejecutarla, o termine entorpeciendo los actos de investigación y no puede determinar la responsabilidad. Entonces, esa es razón por la cual nosotros vamos a hablar de la fórmula del peso posteriormente. ¿Ok? Entonces, frente a ello, ya aterrizamos en la famosa fórmula del peso y en la ponderación. Entonces, la ponderación nos va a decir que no es otra cosa que aquella expresión de preferencia condicionada entre los principios en colisión. Quiere decir, yo prefiero un principio en vez del otro. En el caso de las discotecas, en el caso de la calle de las pizzas, yo preferí el derecho a la tranquilidad pública versus el derecho a la libertad de empresa. Situación que, por ejemplo, hoy por hoy se puede poner en discusión en nuestro país. Hoy por hoy, en el Perú, por ejemplo, no estoy muy al tanto de cómo lo están viviendo ustedes en el Ecuador, en Bolivia, México y otros países, pero, por ejemplo, no hace mucho se acaba de autorizar una disposición para poder permitir que las empresas puedan dar licencias sin pago a los trabajadores y ello, en efecto, va a afectar el derecho al trabajo remunerado por parte de los trabajadores, pero por otro lado beneficia el derecho a la empresa. Entonces, ese tipo de situaciones vamos a darnos cuenta que son un cúmulo de conflictos respecto a principios. En esta ley de la ponderación va a funcionar que cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de estos derechos, debe ser mayor el grado de importancia de la satisfacción del otro. Por ejemplo, cuanto mayor sea el grado de restricción del derecho a la libertad, mayor debe ser la importancia del derecho a satisfacer, que en este caso, el derecho a la punibilidad por parte del Estado. Esta observación de que no existen criterios para resolver estos casos parte justamente de la premisa que muchas veces se realizan críticas sin entrar a los detalles del caso en concreto, que nos permitan conocer un análisis completo del caso. Para esta determinación de esta ley de ponderación, aplicamos, o hay una fórmula de aplicar, que es la que plantea Alexi, sobre la famosa fórmula del peso. La fórmula del peso es algo que funciona básicamente para cuestiones de laboratorio. ¿Qué pasa? El profesor Alexi, en su momento, quiso perfeccionar su fórmula o su teoría del derecho, y para ello dijo, bueno, señores, establezcamos una fórmula del peso, y comenzó a dotar de valores, y creó todo un algoritmo matemático para determinar cómo es que matemáticamente se podía determinar cuál derecho fundamental resultaba ser el más importante. Como comprenderán, y lo mencionábamos al inicio de esta ponencia, el derecho es completamente versátil y no puede ser ceñido a un saco de corzo que le restrinja hasta dónde va a alcanzar o qué supuestos podrían darse. Y entonces nos plantea además Alexi la posibilidad de aplicar la famosa ley de colisión. Esta ley de colisión nos va a expresar una relación de procedencia condicionada entre dos principios jurídicos que generan una regla. Y entonces, ¿qué me va a decir lo siguiente? Me va a decir, a partir de esta colisión de dos principios a las que hacía yo referencia, voy a generar como consecuencia una nueva regla. Pero claro, ojo, esta regla no se aplica para todos, sino que se aplica únicamente para el caso en concreto. Claro, nosotros como somos abogados y muchas veces nos resulta útil, este tipo de reglas aplicadas a un caso en concreto, llámese sentencia, pretendo trasladársela a otro caso en concreto. Y entonces, podría ser que si es que esta resolución cuenta con una muy buena fundamentación o con una motivación agravada, no sea trasladada necesariamente a este caso, pero sus argumentos sí puedan ser tomados en cuenta por el juzgador en razón a la muy buena motivación que tiene. Es por esa razón que la motivación resalta importancia no solamente para el operador jurídico llamado litigante o abogado defensor,
sino también, y muy en especial, para el propio juez, porque a partir de una buena motivación se puede establecer una corriente o una línea de pensamiento jurisdiccional para la determinación de determinados casos. Bueno, además de ello, tenemos nosotros que las cargas de la argumentación a favor del resultado de la ponderación, y nos dice que los argumentos que juegan a favor de la realización del principio constitucional que respalda la intervención, que en este caso la restricción de la libertad, debe tener un peso por lo menos equivalente al de los elementos en contra. Quiere decir que para poder entrar a esta pugna, ambos tienen que encontrarse en el mismo nivel de principios, ambos deben pesar, por decirlo así, lo mismo. Ambos deben ser derechos fundamentales. Una vez que vamos cerrando la idea de la argumentación jurídica, debemos tomar finalmente el método a aplicar esto. Y es básicamente el famoso test de proporcionalidad. Entonces el profesor Bernal Pulido, complementando un poco lo que decían los profesores Dworkin y Alexi, nos terminará diciendo que primero tiene que tratarse y tiene que evaluarse la naturaleza de los derechos fundamentales. ¿Cuál es su naturaleza? Que son principios. Luego tendremos que evaluar el principio del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Esta vinculación que para poder tener validez una determinada disposición tiene que estar vinculada dos cosas. Primero con la Constitución y en segundo lugar seguir el procedimiento preestablecido en esta misma disposición constitucional. Luego tendremos, a su vez, el principio de justicia. La lógica del derecho es que más bien tiene una finalidad por encima de todo, que es la justicia. Es por esa razón que existe un principio fundamental, es que no se ampara el abuso del derecho. Y luego tenemos el principio de interdicción de la arbitrariedad. Este principio de la interdicción de la arbitrariedad lo que hace es entender al Estado como un ente superior que requiere de un control por parte del sistema de justicia. Pero claro, para que exista este control, tiene que existir una serie de procedimientos que me permitan garantizarlo. Y es allí donde quizá tengamos un plus de garantía, por lo menos formal, en el Perú. Y es que nosotros, a diferencia de otros países, salvo Chile, por ejemplo, contamos con un pequeño microproceso constitucional dentro del proceso penal, que es el proceso de tutela. Entiendo yo, y en algunos casos, me acuerdo hace no mucho, cuando estuve en Ecuador, también gracias a Ciblex, conversábamos un poco sobre el proceso de tutela y se cuestionaba o se generaba alguna duda porque ustedes cuentan con un proceso de tutela que equivale a un proceso de amparo. Pero en el caso de nosotros, la tutela a la que hacemos referencia es un proceso, es un pequeño procedimiento intraproceso penal, que yo puedo ejecutarlo cuando encuentro una vulneración a mi derecho de defensa dentro del proceso penal. Aparte tengo un proceso de amparo, tengo un proceso de habeas corpus, ¿ok? Pero en este caso nosotros tenemos un tema intraprocesal para poder garantizar ello. ¿Ok? Y entonces es allí donde funciona justamente este principio de interdicción de la arbitrariedad. Y dentro de ello vamos a encontrar que este principio de proporcionalidad fundado en esto, lo que me permite es establecer una correcta prelación de derechos fundamentales. A partir de este test de proporcionalidad yo podré saber cuál es el principio que es más importante que otro. Y para eso tenemos que evaluar tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que hicimos referencia. ¿Cierto? Idoneidad como relación de la causalidad, el medio y el fin. Señores, quiero evitar que esta persona se escape del país y no hay forma, porque mi ley no me lo permite, establecer un grillete electrónico, entonces solo me quedaría la prisión preventiva. ¿Ok? Necesidad, analizar si existen otros medios alternativos. Le retiro el pasaporte y con eso ya no puede viajar. Si eso funciona, entonces cumplo con el criterio de necesidad. Y proporcionalidad, ¿cuánto tiempo considero que esta medida debo aplicarlo? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 9 meses? Me parece que en Ecuador son 9 meses, aquí en el Perú 4 años. Sumamente excesivo, completamente desproporcional, como lo ha señalado ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, una vez que tenemos claro ello, ya vamos a entrar ya a la definición de la prisión preventiva. Ya más o menos hemos establecido cuál es el criterio argumentativo, o en todo caso la fórmula, que nos permite entender cuál es la naturaleza de la prisión preventiva y desde qué óptica debe ser evaluada para determinar su correcta procedencia o su no procedencia. Y entonces, la prisión preventiva es una institución procesal, ¿no es cierto?, que tiene relevancia constitucional en la medida que afecta la libertad individual, que tiene la calidad de medida de coerción de carácter personal, puesto que priva procesalmente la libertad personal a un imputado por un tiempo determinado, según el ordenamiento jurídico en el que nos encontramos, ¿no es cierto?
y esto tiene que ceñirse bajo los plazos establecidos en la ley, debe ser otorgado por un juez y debe tener por función el tutelar determinados fines del proceso, evitar que se me fugue la persona o, en todo caso, garantizar que esta persona no me altere la investigación. Entonces, es importante, por eso, que nosotros podamos establecer cuáles van a ser los fines del proceso sobre cada caso en concreto. En razón a ello, este famoso, en realidad esa acción de protección no dista mucho de la acción de tutela que tenemos nosotros dentro del proceso, por si acaso. ¿Ok? Estas finalidades de la prisión preventiva que nos permiten saber, ya ir introduciéndonos en esta textura de la argumentación jurídica, nos va a permitir saber qué es lo que yo debo buscar al momento de imponer la prisión preventiva. Y entonces, primero, debo asegurar la presencia del imputado en el proceso, o mejor dicho, es una de las posibilidades, porque existen otras como garantizar la investigación, afianzar el juzgamiento debido en el proceso, o finalmente, el más importante quizá, ¿no? Asegurar la sentencia, porque no se olviden que la lógica de la prisión preventiva es la de una naturaleza cautelar, ¿no es cierto? ¿Okay? Pero a veces, y con regularidad, por lo menos para aquellos emblemáticos, se pierde de vista el fin específico de este tipo de medidas. ¿Y por qué se pierde de vista? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, en virtud del caso Odebrecht, se han establecido una serie de medidas de prisión preventiva contra casi todos los expresidentes que hemos tenido desde los años 90 en adelante. ¿Cierto? El expresidente Fujimori, el expresidente Toledo, el expresidente Pedro Kuczynski, etc. ¿Okay? Entonces, como comprenderán, al ser probablemente el más alto funcionario de la nación, se han generado espacios públicos de mucho debate con respecto a sus medidas, ¿no? A todos ellos en su momento se les ha dispuesto a prisión preventiva, salvo el caso de Pedro Pablo Kuczynski, se varió por una medida de arresto domiciliario, pero todo se les ha pedido en su momento. ¿Ok? Y entonces, en razón a ello, es que en el caso de la prisión preventiva, se piensa o se ha construido muchas veces la idea social de que se trata del fin del proceso. Y entonces, claro, mucha gente considera, en efecto, nosotros compartimos esta lógica, las disposiciones ecuatorianas con las peruanas, con las bolivianas e incluso con las mexicanas tienen mucha similitud, salvo cosas muy puntuales. Entonces, en el caso peruano hemos tenido el problema que las prisiones preventivas se han vuelto muy mediatizadas al punto que se considera o se especula muchas veces como que esta fuera una medida definitiva. Situación que genera un problema aparte, ¿no? Porque lo que va a generar este tipo de medidas muchas veces es la deslegitimación del sistema de justicia. Porque claro, yo le vendo a la población una medida inmediata, prisión preventiva, e incorporo en prisión a una persona que yo le imputo un delito. Pero ¿qué pasa si en el desarrollo del proceso se demuestra que me equivoqué y esta persona salió? La lectura para el colectivo social es que esta persona, que era culpable a la luz del colectivo social, ha salido libre. Ergo, el sistema de justicia penal ha fracasado. Y entonces es por esa razón que es importante tomar en cuenta el principio de instrumentalidad de la prisión preventiva, y que implica que la prisión preventiva supone la vinculación con el objeto y los hechos que identifican a la causa en cuestión, pero que además hay que evaluar la prisión preventiva, que ésta se adecue siempre a la finalidad de la medida, por lo cual tiene que ser expuesta siempre como que persigue un fin específico que no es el proceso. El fin de una prisión preventiva será más bien evitar que esta persona se escape del país, que cumpla la pena, que no obstaculice los actos de investigación que debo realizar en el proceso, etc. Entonces, esa es la lógica de esta medida. Ahora, en esta lógica, nosotros lo que vamos a terminar viendo, que además de este carácter instrumental de la prisión preventiva, goza de legitimidad constitucional a partir de dos principios. El principio de intervención indiciaria, que hace referencia justamente a que yo no necesito tener todos los elementos de juicio que me permitan condenar a una persona, pero a su vez que esta medida tiene que ir de manera proporcional con el resto de medidas que estén vinculadas, o en todo caso, esté vinculada
la finalidad de lo que yo espero. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de intervención indiciaria, vamos a introducir la causa y motivo. Y aquí es donde nosotros, creo yo, algo de innovación hemos hecho, y ustedes me dirán que sí o que no, seguramente más adelante, puesto que nosotros aquí hemos, puesto que aquí nosotros hemos visto, puesto que aquí nosotros hemos visto, por ejemplo, hemos incorporado algunos conceptos para poder determinar estándares, o en todo caso principios, con respecto a cuándo corresponde una prisión preventiva. ¿Ok? Y para eso nosotros hemos establecido que en esta perspectiva de intervención indiciaria debemos tener un estándar de sospecha. Y así como yo les mencionaba que los principios son como una paleta de grises, hemos establecido la sospecha en una paleta de grises. Y en el Perú se ha creado, a partir de este acuerdo plenario 01-2019, se ha creado esa paleta de grises llamada sospecha. Y entonces hemos dejado en claro que la sospecha será aquel estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad, lo cual me da ya el contenido de que estamos hablando de un principio, a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de la evaluación del delito y que autorizan a tomar decisiones y practicar determinadas medidas, como la prisión preventiva. Y entonces, allí hemos hecho y le hemos dado ese contenido de principio a la sospecha. ¿Por qué? Hemos establecido que tendremos 4 niveles de sospecha. Un nivel de sospecha simple, un nivel de sospecha reveladora, un nivel de sospecha suficiente y un nivel de sospecha fuerte o vehemente. Y entonces ahí tenemos ya justamente esta paleta de grises. En esta paleta de grises lo que hemos hecho nosotros es establecer justamente en cuál de estos me encuentro. Y claro, ¿y cómo es que voy a saber en cuál me encuentro? Mis colegas, o muchos colegas, cuando salió este acuerdo plenario decían, oye, pero eso no me dice nada, porque al final yo cómo sé en cuál de esos me encuentro. Claro, es que lo que pasa es que esto tiene que ser leído a las luces de la argumentación jurídica. Tiene que ser leído a las luces de ellos. Entonces, por esa razón es que lo que va a hacer este acuerdo plenario es decirme que cuando hablemos de sospecha simple, estaremos haciendo referencia a aquella sospecha requerida para iniciar las diligencias preliminares. Por ejemplo, cuando yo me encuentro frente a un hecho en el cual necesito realizar aquellos actos urgentes e inmediatos. Luego tendré un nivel de sospecha reveladora, en el cual ya formalizo investigación, que es el caso de la denuncia en México, o muy parecido también en Ecuador, ¿no es cierto? Yo formalizo, mejor dicho, judicializo en ese momento la causa, le pongo en conocimiento al juez que a partir de ese momento estoy empezando a investigar a un ciudadano. Y después yo necesito más bien una sospecha suficiente para formular una acusación, para poder ya entrar a un juicio y discutir la inocencia o culpabilidad de esta persona. Y finalmente requerir una sospecha fuerte o grave cuando hablemos de una condena. Y esa sospecha es la misma que me tiene que exigir para determinar una prisión preventiva. Ese estándar de sospecha, esos matices de sospecha a los que hacemos referencia, son los que en el Perú se han construido y se les ha dado este matiz de sospecha. Y es más, me va a decir que este estándar de sospecha fuerte requiere partir de la premisa de un juicio de atribución, llámese imputación concreta, ¿no es cierto? Como sistema coherente de datos graves, concordantes y que dan cierto grado de confianza sobre la comisión del hecho, más un examen de las fuentes de investigación por parte de la Fiscalía, más el examen de las fuentes de investigación por parte de la defensa. Todo esto sumado, o todo este análisis, me da una sospecha. Por ello, vamos a poder determinar si nos encontramos en qué estándar, o vamos a poder determinar cuál es el estándar de carga argumentativa que requiero para poder resolver una medida de prisión preventiva. ¿Cómo aíslo una decisión judicial de lo mediático sin restringir libertades esenciales como la de expresión? El caso americano es un caso interesante. En el caso americano, por ejemplo, las audiencias, si bien es cierto, son públicas y permiten que la prensa pueda ingresar, está prohibido las filmaciones, tanto de video como de audio. Por lo cual, lo que sucede en audiencia es público, cualquier persona puede participar, pero a su vez se evita la distorsión o se busca evitar la distorsión de lo que sucede en un juzgado. La libertad de expresión no necesariamente va a restringir la posibilidad de que un juez se vea afectado o no. Lo que podemos realizar o lo que deberíamos nosotros buscar es encontrar estándares de motivación como los que más o menos en el Perú, creo yo, estamos construyendo a partir de estas decisiones para poder saber si es que nos encontramos frente a una decisión bien motivada o no de prisión preventiva. Me indican que nosotros debemos culminar
Les agradezco nuevamente la invitación a Ciplex Ecuador, a la Universidad Internacional de Ecuador y a todos ustedes que han tenido la gentileza de acompañarnos y será hasta otra oportunidad.